Bienvenidos una vez más a todos los hermanos que nos escuchan por este medio a la clase de Evangelio de Marcos, clase número 14. El día de hoy estaremos compartiendo el capítulo número 15. Para poder iniciar la clase de hoy me gustaría recordar la división de Marcos que hemos repetido desde el principio y en las últimas clases especialmente. Este capítulo 15 que vamos a estar compartiendo el día de hoy pertenece al tercer libro de este evangelio. Este tercer libro nos narra acerca del ministerio de Jesús en Jerusalén. Esto abarca del capítulo 11 hasta el capítulo 16. En este tercer libro podemos encontrar 3 capítulos también que hemos visto ya: la confrontación de Jesús con el régimen religioso, con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos. Y esta historia podemos ver desde el capítulo 11 al capítulo 12, donde comienza la historia con la entrada triunfal, así como lo llamamos, de Jesús a Jerusalén. Después de esto podemos ver en el capítulo 13 acerca del destino del templo, junto al mensaje y la enseñanza del tema de aquel día, del día. Esto lo podemos ver en el capítulo 13. Luego, desde la semana pasada, desde la clase 13 del Evangelio de Marcos, estamos viendo acerca de este último capítulo del tercer libro, donde nos habla acerca del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Capítulo 14, 15 y 16. Nosotros el día de hoy vamos a ver el capítulo 15, por lo tanto la última clase lo tendremos la semana que viene, compartiendo acerca del capítulo 16. Finalmente, en la última clase programada, la clase número 16, vamos a tener una clase vía Zoom para poder quitar algunas dudas que haya quedado en estas clases, y también la reunión general de los alumnos de la escuela bíblica. Bien, también si recordamos el video del proyecto Biblia, dijimos que se divide en primer acto, segundo acto y tercer acto. Nosotros llamamos capítulo, es la misma división. Van a ver que los capítulos que abarca cada acto también son las mismas. El primer acto del capítulo 1 al capítulo 8, verso 26, donde el ministerio se concentra en Galilea y la pregunta que quiere responder es ¿quién es Jesús? El segundo acto, nosotros llamamos segundo libro, es en el camino que recorre desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén. Dijimos que ahí hablaba acerca de la cristología, quién es el Mesías, quién es el Cristo que viene, y la enseñanza a los discípulos de la nueva mentalidad, del nuevo carácter o de los nuevos valores que ellos debían tener como discípulos de Cristo. La respuesta que tenemos que encontrar es a la pregunta ¿qué significa que Jesús sea el Mesías? Que Jesús es el Mesías. Esto abarca en los capítulos 8, 27 en adelante, el capítulo 9 y todo el capítulo 10. Finalmente llegamos al tercer acto, donde el lugar es en Jerusalén, y la pregunta que tenemos que responder aquí es ¿cómo Jesús se convierte en rey? A mí me gusta mucho esta pregunta porque en los últimos capítulos tenemos que enfocar especialmente la intención de Marcos en no querer detallar o describir todo el proceso en sí, por ejemplo, de la crucificación, o como lo hace otros evangelios acerca de los detalles de ese camino que Jesús tiene que recorrer. Marcos se enfoca más en que cada acto que Jesús realiza es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto lo estamos viendo ahora en esta última parte, como hemos mencionado, capítulo 11 al 16, tratando de responder a la pregunta de cómo Jesús se convierte en rey. Muy bien, de esta manera, habiendo hecho este repaso, vamos a dar inicio a la clase de hoy, capítulo 15, en la clase número 14, viendo el contenido primeramente de este evangelio. Así como hemos venido haciendo, vamos a mencionar primeramente las divisiones o las historias que aparecen en el capítulo 15.
Del verso 1 al verso 5 vamos a ver a Jesús que es juzgado ante Pilato. Verso 6 al verso 15 vamos a ver que es sentenciado a la muerte. Verso 16 al verso 20, Jesús burlado por los soldados. Verso 21 al 32, un Jesús crucificado. Verso 33 al 41, la muerte de Jesús en la cruz. Y finalmente, en el versículo 42 al 47, vamos a ver la historia de Jesús sepultado. De esta manera, el capítulo 15 abarca del verso 1 al 47, iniciando desde el juicio de Jesús ante Pilato hasta que Jesús muere y es sepultado. Muy bien, de esta manera vamos a dar inicio a la lectura del verso 1 al verso 5, donde nos narra acerca de Jesús delante de Pilato siendo juzgado. Dice la palabra así en el verso 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Hasta ahora no lo he mencionado, no le he pedido que ustedes tienen que traer la Biblia para poder estar atentos a la clase, pero por si alguno está escuchando esta clase y no tiene su Biblia en mano, sería de mucha ayuda que ustedes mismos puedan buscar la Biblia y que puedan prestar atención a lo que el texto nos está diciendo. En el verso 1 inicia la historia diciendo que después de toda la noche tratando de buscar una razón por la cual juzgar a Jesús, ellos no encuentran una respuesta contundente para poder culpar a Jesús. Y lo que pudieron conseguir fue el pecado de la blasfemia, y con esto se acercan temprano por la mañana, muy de mañana dice, y donde todo el concilio estaba reunido, entregan atado a Jesús delante de Pilato. Así como hemos mencionado en la clase anterior, a pesar de que ellos habían tratado de buscar una razón para matar a Jesús, no consiguen buscar una causa justa. Y además, este concilio no tenía autoridad para poder sentenciar a muerte a una persona. Y es por eso que ellos se tienen que acercar a Pilato para que a través de un juicio ellos puedan conseguir ese propósito. Si nosotros vemos y leemos Juan capítulo 18, 31, es más claro esto. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. De esta manera Juan aclara que estos líderes religiosos reunidos delante de Pilato para entregar a Jesús para que lo matase, no tenían autoridad para sentenciar a muerte a una persona. No voy a profundizar en este tema, pero si ustedes prestan mucha atención, sí, los líderes religiosos de aquel momento encontraron que la causa por la cual Jesús debía ser juzgado es la blasfemia contra Dios. Jesús no tenía que haber muerto en una cruz, porque así como sabemos, la cruz es un castigo político y eso no es de los judíos, es un castigo romano. Si ellos tenían que matar a Jesús por esta causa de la blasfemia, Jesús tenía que haber sido muerto apedreado, según la ley lo mandaba. Seguramente estos líderes religiosos, cuando se acercan a Pilato, ellos tramaron planes para poder encontrar de alguna manera una razón para poder juzgar a Jesús para que le caiga la pena de muerte. Y es por eso que seguramente han mezclado este tema religioso con el tema político, para que el gobernador que estaba representando a Roma pueda tomar una decisión. Pilato fue gobernador desde el año 26 al 36 sobre Judea.
Generalmente él moraba en Cesarea, pero especialmente en los tiempos de la Pascua, donde mucha gente se reunía en Jerusalén, solía acercarse a ese lugar para guardar el orden público. Marcos presenta de una manera muy simple este interrogatorio de Pilato a Jesús. La única pregunta que aquí podemos ver es: ¿eres tú el rey de los judíos? En el verso 2. Y ante esa pregunta Jesús también responde de una manera muy simple. Dice: tú lo dices. Esta es una pregunta muy semejante a lo que podemos leer en el capítulo 14, verso 61 de Marcos, donde los líderes religiosos le preguntaron a Jesús, diciendo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? La única diferencia que podemos encontrar que en lugar de esta mención de Cristo, el Hijo del Bendito, Pilato pregunta si es el Rey de los judíos. Seguramente esta expresión de Pilato se debe a la influencia de los sacerdotes y el contenido de la denuncia que ellos estaban realizando. En otras palabras, cuando los sumos sacerdotes estaban entregando y estaban denunciando a Jesús, tiene que mezclar las ideas con un tinte político para presentarlo como un rebelde delante del Imperio Romano. Esta expresión de rey de los judíos es una expresión que aparece de una manera repetida en todo este proceso de juicio hasta la muerte de Jesús. Pero lo característico de esta expresión es que solamente los gentiles utilizan esta expresión. Podemos ver en el verso 2, en el verso 9, en el verso 12, en el verso 18 y también en el verso 26. Aquí hay una paradoja porque el que está preguntando a Jesús si él es el rey de los judíos era quien legalmente en aquel momento tenía la autoridad de gobernar sobre los judíos. No queda duda que esta expresión que está utilizando Pilato junto a todos los gentiles es de una manera de burla hacia Jesús. Pero ¿qué hace Marcos? Utilizando de una manera repetida este nombre, el presentar a Jesús como el rey de los judíos, quiere dar énfasis por este medio acerca de la identidad de Cristo Jesús. Vemos en el verso 3 otra vez que los sacerdotes, los principales sacerdotes, estaban acusando de muchas maneras, parece. Pero Jesús no respondía con palabras ante estas acusaciones. Seguramente esta actitud que Jesús está tomando es una actitud que Jesús toma para el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento mencionado en Isaías 53, verso 7. En Isaías 53, verso 7 dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Vemos aquí la actitud entonces de Jesús, que aún delante de este gobernador de los gentiles, él no es presionado. Y aún en esas situaciones extremas, sabiendo que el tiempo de la muerte se acercaba, él se concentra en cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. La actitud de Pilato ante esta reacción de Jesús era de maravilla. Tal vez esta actitud de Jesús hace que Pilato tenga más simpatía con Jesús que con los sumos sacerdotes mismos. Y es por eso que si nosotros vamos más adelante en el capítulo 15, versos 9 a 14, vemos la intención de Pilato de salvar en un cierto sentido a Jesús del lugar donde se encontraba. En los siguientes versos, del verso 6 al 15, podemos ver que a pesar de toda esa actitud que toma Pilato, el pueblo se mueve de una manera, reacciona de una manera que Jesús es sentenciado a la muerte. Voy a dar lectura del verso 6 al verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta se soltaba un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo:
¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato le decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, pues a azotarle para que fuese crucificado. Marcos menciona en medio de esta historia una tradición que ellos tenían, y era soltar a un preso en estas fiestas. Estas historias que Marcos narra en estos versos que hemos leído demuestra de una manera clara que la crucifixión, que la culpa o el motivo de la crucifixión externamente lo tiene la multitud, internamente lo tienen los sumos sacerdotes y de una manera legal Pilato. Esta tradición que tenían de soltar a un preso en el día de la fiesta no se narra en ningún escrito histórico, solamente lo podemos encontrar en los evangelios. Pero según los escritos de Josefo, este Josefo que hemos mencionado la clase anterior de una manera repetida, podemos ver que por periodos esta autoridad extraordinaria era entregada al gobernador para poder calmar la situación política o poder mejorar la relación con el pueblo a quien estaba gobernando. Y es por eso que, si tenemos en cuenta este trasfondo, podemos entender a Pilato entregándole la autoridad a la multitud, o sea, al pueblo, de quien iba a ser salvo. A pesar de que Pilato está ofreciendo salvar a Jesús, el rey de los judíos, los sumos sacerdotes influyen en ello para que Barrabás sea el que ha de ser puesto en libertad. Sabemos que Barrabás es el nombre arameo que significa hijo del Padre. Y esto nos hace recordar acerca de la identidad de Jesús. ¿Cómo presenta a este Barrabás? Dice que era un hombre asesino y había matado a un hombre estando en medio de un mitin o en una revuelta. Este Barrabás no era un preso común, sino era un hombre quizás revolucionario que estaba luchando para la independencia de su pueblo mismo. Juan describe a este Barrabás como el ladrón en el capítulo 18, verso 40 de su evangelio. Pero podemos encontrar también en los escritos de Josefo que estas palabras, el ladrón, también era relacionado con aquellos revolucionarios que luchaban contra el imperio romano. No es muy claro quién es esta multitud, quién exige la muerte de Jesús en lugar de Barrabás al escuchar lo que los sacerdotes les había dicho. Pero llama la atención que hasta pocas horas antes, pocos días antes, Jesús era aceptado por una gran multitud, tenía muchos seguidores, pero ahora el sentir, el corazón de ellos había sido transformado de una manera totalmente opuesta. Seguramente hasta ese momento ni siquiera los de la multitud tenían decidido en sus corazones, tenían esta definición de a quién iba a pedir que se librase. Porque si nosotros vemos en el verso 11, donde dice que los principales sacerdotes incitaron a la multitud, significa que la multitud hasta ese momento no estaba definido, pero sin embargo tuvieron que actuar para mover el sentir, el pensar de la multitud para que pidiesen a Barrabás como el hombre quien debe ser liberado. Quizás para Pilato este Jesús era menos peligroso que Barrabás, visto desde la perspectiva política. Pero en el verso 10 podemos ver que la razón principal era porque sabía que los sacerdotes y los principales del pueblo estaban entregando a Jesús por envidia. Envidia que se ha ganado Jesús en medio de ese recorrido por las obras que él realizaba. La sentencia que el pueblo, la multitud, estaba pidiendo a Pilato para Jesús era la crucifixión. Un castigo de la cruz era, como hemos mencionado, un castigo que se daba
a los presos que han tenido un antecedente político. Y fuera de esos casos, solamente en casos muy raros se sentenciaba a esta condena. Dos razones podemos pensar por la cual Jesús haya sido crucificado. Tal vez la multitud estaba pidiendo esa crucifixión porque estaban relacionando la mención del rey de los judíos con una pena política en contra del Imperio Romano. O tal vez Barrabás era un hombre que había estado en la revuelta política y tal vez Barrabás era quien tenía asegurado esa condena en la cruz. Y como Jesús va a tomar el lugar de Barrabás, el pueblo estaba pidiendo que Jesús sea crucificado. Pilato, viendo esta reacción del pueblo, pregunta por última vez, pues ¿qué mal ha hecho? Pero el pueblo, sin responder esta pregunta, ellos gritaban aún más, crucifícale. Esto lo podemos ver en el verso 14. Y de esta manera, si nosotros leemos el verso 15, podemos ver que la decisión que está tomando el gobernador Pilato era solamente para darle paz a la multitud. De esta manera, Marcos aclara que el tribuno romano no ha podido buscar, o mejor dicho, encontrar una razón justa de su juicio. O sea, la decisión que Pilato estaba tomando no era una decisión legal, sino una decisión política. Según los historiadores, podemos ver que ese camino de la cruz que Jesús tiene que caminar tenía que ser un camino en el cual se azotaba con látigos. Y seguramente algunos de ustedes sabrán que en los látigos que se utilizaba para azotar, en la punta tenía pedazo de piedra o pedazo de hueso para poder hacer más daño. Y había ocasiones en las cuales el que estaba penado a la cruz llegaba a morir antes de poder llegar a ese lugar. Aún esta historia de Jesús azotado responde al pasaje de Isaías capítulo 53, verso 5. Una vez sentenciado a la muerte, inicia ese camino hacia la cruz donde hemos leído que había sido entregado para azotarle, y en ese camino también es burlado por los soldados romanos. Esta historia podemos ver en los versículos 16 al verso 20. Dice la palabra lo siguiente: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y lo convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, diciendo: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Si nosotros vemos en esta lectura del capítulo 15, vemos que esta burla de los soldados romanos aparece en dos partes. La primera parte es la que acabamos de leer en el versículo 16 al versículo 20 y la otra parte en los versículos 29 al 32. Y en medio de esa burla está la historia de Jesús crucificado en los versículos 21 al verso 27. Entonces, viendo esta estructura de sándwich, podemos ver que esa burla de los soldados romanos también tiene una relación estrecha con el tema de Jesús como el rey de los judíos, como Jesús el rey de Israel. Parece que Marcos quiere darle un énfasis especial, que la razón por la cual Jesús está siendo castigado, en la cual Jesús está siendo crucificado, es porque Él es el rey de los judíos. Veamos una vez más desde el verso 17 en adelante cuáles fueron las actitudes de estos soldados. Dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Presten atención, rey de los judíos. Y le golpearon la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodilla le hacían reverencias. Así como había preguntado los sumos sacerdotes en el capítulo 14, 61.
así como Pilato había preguntado en el capítulo 15, verso 2, acerca de si él era el rey de los judíos, ahora a través de la boca de los soldados. Quizás para ellos de una manera de burla, a través de esto se demuestra que por medio de diferentes personajes, de los sacerdotes, de Pilato y de los soldados, se está afirmando quién es Jesús. A través de estos versos estamos viendo que lo que Jesús está padeciendo no era un sufrimiento, una burla por palabra lo que Jesús estaba sufriendo, sino también de una manera física él estaba siendo lastimado. Pero a pesar de eso, Jesús sigue sin reaccionar de una manera violenta. Y esto también tiene relación con Isaías capítulo 50, verso 6, donde dice: «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos». Por otro lado, Marcos ya en el capítulo 10, 34 había anunciado por la boca de Jesús que antes de la muerte iba a padecer esta burla, el ser escupido, el ser golpeado por la mano de los gentiles. Después de haber sido Jesús burlado por los soldados con palabras y después de haber sido golpeado, azotado, también escupido y escarnecido, finalmente llevan a Jesús para crucificar. De esta manera vamos a leer los versículos 21 al 32 del capítulo 15. «Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que tenía el campo, a que le llevase la cruz». En estos momentos de la historia, los soldados romanos que llevaban a cabo la crucifixión tenían la autoridad de poder obligar a los asistentes que estaban mirando ese evento a cargar la cruz. Verso 22. «Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, mas sí mismo no puede salvar». Verso 32. «El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también lo que estaban crucificados con él le injuriaban». Les voy a pedir una vez más que en estos versículos prestemos atención dónde está el enfoque de Marcos. ¿Qué es lo que Marcos quiere presentar? Así como los judíos habían pedido de una manera insistente a Pilato, finalmente Jesús va a ser crucificado. Esta crucifixión era algo común que se podía ver en Palestina. Ya lo hemos mencionado que generalmente los quienes eran rebeldes de una manera política ante el Imperio Romano se castigaba de esta manera pública y de preferencia en la presencia de muchos espectadores, para que de esta manera, mostrando la crueldad con la que se castigaba al rebelde, lograba un efecto de obediencia, de sumisión. Pero una de las características que también ya hemos mencionado es que Marcos no relata o no describe acerca de esta crueldad de este castigo. Al contrario, en lugar de dar detalles acerca del evento en sí, de este camino, trata de buscar y trata de compartir enfoques y enseñanzas teológicas. Especialmente podemos ver que hace mención de los nombres que se le da a Jesús. Presenta la cristología de Jesús. En el verso 26 podemos ver que lo llama el Rey de los Judíos. En el verso 29 lo presenta como aquel que reedifica el templo. En el verso 32 podemos ver que se lo llama Rey de Israel. En el verso 32 podemos ver que lo llama también Cristo. Todas estas menciones
lo proclaman en medio de la burla, pero sin embargo, de una manera paradójica, está demostrando la verdadera identidad de este Jesús crucificado. También Marcos relaciona las historias de este capítulo con el Salmo 22. Podemos comparar el pasaje de Marcos capítulo 15, verso 24, donde los soldados se reparten la ropa, con el Salmo 22, 18. También en el capítulo 15, verso 29, donde lo injuriaban a Jesús meneando la cabeza, también podemos relacionarlo con Salmo 22, verso 7, versículo 29 y versículo 31. La injuria y los sacerdotes escarneciendo a Jesús. Podemos relacionarlo con Salmo 22, verso 6. Verso 30, verso 31, donde piden a Jesús que se salve a sí mismo, con el Salmo 22, verso 8. Tampoco podemos negar que todas estas historias a su vez tienen relación con Isaías 53, verso 3 y 4. No lo estamos haciendo en este momento, pero ustedes pueden marcar estos versículos de Marcos 15 en relación a Salmos 22 y luego hacer una lectura de comparación. Marcos, realizando este trabajo de comparación con el Salmo 22 y el trasfondo de Isaías 53, lo que quiere transmitir al lector es que este sufrimiento, este camino de la cruz, la crucifixión de la cruz, no es la victoria del enemigo, no es la victoria de los sacerdotes, de los escribas, de los judíos, no es la victoria de Roma sobre Jesús, sino es el cumplimiento del plan de Dios para la salvación de su pueblo. Entonces, hermano, cuando estamos leyendo este capítulo, no me canso de repetir, es que tenemos que prestar atención dónde está el enfoque que Marcos quiere dar a través de estas historias. Otra característica particular de Marcos es que menciona el tiempo, la hora de este proceso. En el verso 1 habla de muy de mañana. Luego en el verso 25 habla acerca de la hora tercera. El verso 33 habla de la sexta hora, la hora sexta. En el verso 34 habla de la hora novena. Y finalmente en el verso 42 podemos ver que llega la noche. O sea, inicia del verso 1 desde mañana muy temprano hasta el verso 42 llegado de noche. Muy temprano en el verso 1 se referiría más o menos a las 6 de la mañana. Luego en el verso 25, la tercera hora, a las 9 de la mañana, Jesús es crucificado. En el mediodía, la hora sexta, es cuando se oscurece el cielo durante 3 horas hasta el verso 34, la hora novena, 3 de la tarde. Luego, en el verso 42, cuando menciona la noche, se refiere alrededor de las 6 de la tarde, donde Jesús finalmente es sepultado. Jesús es crucificado junto a 2 ladrones, y recordando quiénes eran los que recibían este castigo y la mención que hemos hecho de Barrabás, estos ladrones seguramente eran los rebeldes quienes participaban en los actos en contra del Imperio Romano. Tal vez eran personas que tenían relación con Barrabás. Podemos leer el versículo 7, recordar lo que hemos leído el versículo 7 y también recordar Juan capítulo 18, verso 40. Marcos hace una mención diferente a Juan porque en Juan 19, 18 menciona que estos ladrones fueron crucificados uno a cada lado. En cambio aquí Marcos utiliza la expresión uno a la derecha y uno a la izquierda. Creo que la intención de Marcos es recordar el capítulo 10, verso 37, 39, donde se acerca Jacobo y Juan y le pide a Jesús estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Cuando Jesús le dice, ¿realmente ustedes pueden estar en ese lugar o saben lo que están pidiendo? Ellos habían asegurado que ellos podían estar en ese lugar. Pero sin embargo, llegado a esta hora, estos discípulos que tan seguros estaban se habían apartado de Jesús, se habían escapado de la situación y en su lugar estaba entre ladrones. Hermano, no importa qué tan seguro podamos estar nosotros, pero vemos en medio de la palabra que lo que se cumple es lo que Jesús ha anunciado. En la última parte de este párrafo que hemos leído,
vemos a estos sumos sacerdotes y los escribas que han estado desde un principio en contra de Jesús y por fin estaban alcanzando el propósito final. Y ahora ellos se acercaban, se estaban burlando, estaban escarneciendo a Jesús y ellos mencionaban un tema acerca de la salvación. Diciendo, tú que llamas ser el Salvador que viene a salvar a tu pueblo, ahora sálvate a ti mismo. Pero aquí tenemos que prestar mucha atención, hermanos. ¿Por qué? La manera de mostrar que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios para salvar a su pueblo, no es bajándose de la cruz, sino es permanecer en la cruz a pesar de esas burlas, a pesar de esas tentaciones. Quizás para las personas que estaban en medio de ese lugar presenciando ese acto, veían a ese Jesús que permanecía en la cruz a pesar de estas palabras de los sacerdotes y de los escribas, y los miraba y lo consideraba como un falso Cristo. Pero al contrario, la razón por la cual Jesús permanecía en la cruz era para demostrar que Él es el Cristo enviado por Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis y quisiera que nosotros también pensemos en la manera que vamos a demostrar que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Porque muchas veces el mundo también va a estar pidiendo pruebas o se van a estar burlando de nosotros pidiendo pruebas y nosotros queremos demostrar prueba de ser hijo de Dios de la manera que ellos, el mundo, está pidiendo. ¿Cuál es la manera que nosotros vamos a demostrar que nosotros somos hijos de Dios? Primero es conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios y es permanecer en ese camino a pesar de los sufrimientos, de las burlas que podamos recibir a causa del cumplimiento de la voluntad. Finalmente Jesús muere en la cruz. Verso 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ya hemos mencionado, en este verso 33 nos describe que durante 3 horas el sol se oscureció. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esta muerte de Jesús no es la culminación solamente del sufrimiento, sino también es el cumplimiento de las diferentes profecías que Jesús había anunciado. Capítulo 8:31, 9:31, 10:34, 10:45, 14:27. Jesús ya había mencionado y había anunciado este tiempo. Por lo tanto, la muerte de Jesús era un tiempo de sufrimiento y tristeza, pero a su vez era el momento de la victoria y no de la derrota. Y esto se demuestra a través de la confesión del centurión en el versículo 39. La confesión de verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Algo característico que podemos ver en este versículo, en este párrafo, que el día se oscurece durante 3 horas. En el Antiguo Testamento, el oscurecer el cielo era muestra de una tremenda tristeza o lamento. También de juicio de Dios. Si recordamos, Éxodo capítulo 10, verso 21 al 23, cuando el faraón niega la voluntad de Dios, durante 3 días el sol se había oscurecido sobre Egipto. Vamos a buscar algunos pasajes para que podamos ver lo que acabamos de decir. Primero, Amós 8:9. Dice la palabra, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré
que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Hermano, no voy a hablar del contexto de los pasajes que vamos a leer, pero por favor ustedes pueden tomarse un tiempo para estudiarlo. Siguiente pasaje, Jeremías capítulo 15, verso 9. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Siguiente pasaje, Joel 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años muchas generaciones. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Son pasajes que nosotros podemos mencionar acerca del día oscureciéndose. Recuerden cuando estudiamos el capítulo 13 de Marcos, cuando habla acerca de los diferentes cambios en la naturaleza, habíamos relacionado con diferentes pasajes de Isaías, que todo eso demostraba de una manera el juicio, la ira de Dios sobre el pueblo pecador. En el verso 34 vemos a Jesús clamando a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas que estaban en ese lugar se habían confundido de lo que estaban oyendo, porque para el pueblo judío, la religión judía, la escatología judía, la presencia de Elías era un factor importante. Prestemos atención cómo llama a Jesús. No está llamando a Dios Padre, sino está llamando Dios mío. Hasta este momento de la muerte, lo que Jesús está haciendo es cumpliendo la escritura del Antiguo Testamento. Pueden comparar con Salmo 22, verso 1. Esta expresión que Jesús está pronunciando no nace de una desesperación o de un resentimiento por el sufrimiento que él está padeciendo, sino en medio de esa confesión podemos ver que ese clamor nace de obediencia y de confianza de este Padre, de ese Dios. No solamente es la actitud por la que se cumple la palabra de Dios, sino aún por los actos de estos personajes que no tienen ninguna relación en el conocimiento de Dios. Vemos este soldado, quizás una persona que está en medio de ellos, le da a beber en el verso 36 una esponja con vinagre. Y esto es también en cumplimiento de Salmo 69, verso 21. Finalmente, en el verso 37, Jesús, dando una gran voz, expiró. No sabemos cuál es esa gran voz que da porque Marcos no lo detalla. Tal vez así como había mencionado Lucas en el capítulo 23, 46, es entregando el Espíritu a Dios Padre. O quizás sea, así como menciona Juan capítulo 19, 30, cuando Jesús clama diciendo, consumado es. Pero este clamor fue suficiente para que el centurión que estaba a un lado pueda darse cuenta, confesar que él es el Hijo de Dios. Cuando Jesús muere, vemos en el verso 38 que el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo en el templo de Jerusalén se rasga en dos, de arriba a abajo. Podemos entender dos cosas en esta mención del verso 38. La primera es que el juicio que Jesús había anunciado sobre el templo de Jerusalén inicia de esta manera. Y por otro lado, así como podemos leer en Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20, a través de la muerte de Jesús, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, porque Jesucristo fue entregado como el sacrificio perfecto. Ya no necesitamos un sacerdote humano para poder acercarnos a Dios al lugar santísimo. Volviendo a hablar del centurión, esta confesión de centurión es un eje de este Evangelio de Marcos. ¿Recuerdan el primer verso del capítulo 1? El título de este Evangelio. Marcos utiliza el verso 1 del capítulo 1 para presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Y a través de las historias que hemos leído, por ejemplo el bautismo,
en el capítulo 1, verso 11, y en el monte de transfiguración, en el capítulo 9, verso 7, a través de la voz de Dios, se afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Pero finalmente, terminando este evangelio, llegando al punto culminante de la muerte de Jesús, podemos ver al centurión afirmando una vez más que Jesús es el Hijo de Dios. Es algo muy interesante ver esta actitud del centurión, porque mientras los líderes del pueblo de Israel se burlaban de él, este gentil reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Especialmente sin ver a un rey sentado en su trono, sino viendo a un hombre muriéndose en la cruz. Esto hace una gran diferencia con los discípulos y con la multitud que, habiendo visto las obras y habiendo escuchado las palabras de Jesús, viendo que Jesús no reaccionaba como ellos querían, se habían escapado. Marcos también hace mención de las mujeres en este párrafo. Y esto también es algo muy particular aquí, porque durante todo el Evangelio no se ha mencionado acerca de las obras de las mujeres. Pero sin embargo, vemos que estas mujeres eran las que habían estado con Jesús en el ministerio y ahora estaban permaneciendo aún en la muerte. En otras palabras, estos 12 discípulos que eran hombres, ellos traicionaron a Jesús, se escaparon de él, se escaparon de la situación, pero estas mujeres están permaneciendo hasta la muerte. Y no solamente hasta la muerte, sino son las mujeres que van a permanecer hasta la sepultura para que ellas sean testigos, a diferencia de los 12 discípulos que ni siquiera aparecen en ese momento del sepulcro. Finalmente, en los versos 42 al 47 habla de la última historia del capítulo 15. Vamos a darle lectura. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Otra vez vemos la mención de las mujeres en este último párrafo. Por lo tanto, estas mujeres eran testigos no solamente de la crucifixión, sino de la muerte de Jesús. Según la ley romana, generalmente las personas que eran castigadas con la pena de la cruz solían ser dejadas en ese lugar o en la calle para que sea comida de animales. Pero esto era algo vergonzoso y algo impuro para los judíos, y es por eso que parece que en la tierra de los judíos era permitido como excepción dar sepulcro aún a aquellas personas que eran crucificadas. Esto también podemos ver con la ley del Antiguo Testamento en Deuteronomio 21, 22 al 23. Otra información que podemos obtener de este versículo es que, como era un día antes del día de reposo, ellos tenían que apresurar para poder sepultarlo antes de que comience el día de reposo. Estas historias acerca de las leyes romanas y las excepciones que se podían hacer en el pueblo judío, podemos leer las historias que mencionan en los libros de historiadores como Tácito o, como bien hemos mencionado en varias ocasiones, los libros de Josefo. El personaje que se presenta aquí para llevar a cabo el sepulcro de Jesús se llama José de Arimatea y era miembro noble del concilio. Y él, siendo noble miembro del concilio, también esperaba el reino de Dios. Si nosotros nos basamos en Mateo capítulo 27, 57, también lo presenta como un discípulo de Jesús, pero que ha permanecido de una manera oculta. También podemos leer la historia de José de Arimatea en Juan capítulo 19, verso 38. No era un hombre que había aparecido de la nada, sino que si leemos también Lucas capítulo 23,
verso 51, él había presentado de una manera activa su postura en el juicio de Jesús. Tal vez Pilato accede a esta petición de José de Arimatea por la influencia que él tenía en medio de la ciudad, en medio del pueblo, pero sin antes confirmar la muerte segura de Jesús. Si leemos Juan capítulo 19, también podemos ver que Nicodemo es presente en este proceso del sepulcro. Las mujeres que estaban en el lugar de la muerte de Jesús también están partícipes, según el verso 47, viendo dónde ponían, dónde sepultaban a Jesús. Este interés de las mujeres, estando presentes desde la obra de Jesús, desde Galilea, en el camino, en Jerusalén, no solamente en esos tiempos, sino aún en la muerte, la crucifixión de Jesús y en el sepulcro, hace que ellas sean las primeras personas como testigos de la resurrección de Jesús. Esto lo vamos a ver la semana que viene en el capítulo 16, verso 1 al verso 8. Hermanos, ¿dónde tenemos nosotros el interés? ¿Estamos siendo como los discípulos o como la multitud que estaba siguiendo a Jesús, viendo las grandes maravillas? Pero cuando llega el momento de la crucifixión, nosotros comenzamos a señalarlo y pedimos su muerte porque no está actuando como yo quiero que actúe. Yo creo que este capítulo nos hace pensar una vez más acerca del porqué de la muerte de Jesús. Cómo Jesús lleva a cabo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y de esta manera también ver nuestras vidas. ¿Estamos viviendo para el cumplimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios? ¿O tristemente ni siquiera estamos conociendo esa voluntad de Dios? Solamente nos queda un capítulo breve, el capítulo 16. Seguramente vamos a estar ocupando unos minutos para poder terminar la clase en la semana que viene. Pero me gustaría, hermanos, que a esta altura podamos repasar y podamos recordar lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15. La afirmación de Marcos en el capítulo 1, verso 1, acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Las afirmaciones por la boca de Dios. Las afirmaciones por la palabra de Dios como el Hijo de Dios. La afirmación por boca de terceros que ni siquiera tenían idea de lo que estaban haciendo, como los sumos sacerdotes, los escribas, aún Pilato, aún los soldados que sin saber, de una manera paradójica, estaban reconociendo a Jesús como el Rey de los judíos, el Rey de Israel. Finalmente, como hemos visto en el versículo 39, la confesión del centurión. ¿Qué es lo que nos hace reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando en Él? Espero que podamos meditar en estas palabras y que también esta semana sea una semana llena de bendición. Vamos a vernos una vez más en la última clase la semana que viene, en la clase número 15, para poder cerrar este evangelio. Los alumnos de la escuela bíblica, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor pueden escribirme por WhatsApp, por email, para que podamos concluir este evangelio con el mayor entendimiento posible. Que Dios les bendiga.